Nunca creí en el infierno hasta que estuve allí. Las llamas y el olor a azufre me asfixiaban mientras mi cuerpo ardía sin descanso. ¿Cómo había llegado hasta aquí? No lo sé, pero puedo decir que el infierno es mucho más que un lugar de castigo. Es un mundo vivo y aterrador. En mis primeros días en el Averno, me encontré en una ciudad de fuego y ruinas que más tarde me enteraría que lleva por nombre la legendaria Dis. Los rascacielos se retorcían en llamas y las calles estaban llenas de seres condenados como yo. Gritos de dolor y desesperación resonaban por doquier y pronto me vi forzado a adaptarme a mi nueva vida. Con el tiempo, me enteré de que existían diferentes ciudades en el infierno, cada una apuntando a un punto cardinal y cada una gobernada por un demonio de alto rango. Dis en el norte, Tenebrosa al este, Lacrimae al sur y Oseus en el oeste. En la ciudad donde me encontraba, su gobernante era un ser imponente con cuernos de cardero y ojos de fuego. Su nombre era Baal, y su voz grave y gutural podía hacer temblar la tierra misma. Dicen que, en las proximidades de Lacrimae, un antiguo ser moraba en las profundidades del río de lágrimas, Leviatán, la enorme bestia marina que se retorcía en las aguas oscuras con sus escamas plateadas reflejando la tristeza de todos los condenados. Cuando el viento era propicio, sus lamentos podían escucharse en toda la ciudad, un eco melancólico que se mezclaba con los sollozos de las almas en pena. No importaba en qué dirección miraras en las afueras de las ciudades del infierno, siempre podías ver en el horizonte miles de almas condenadas llevando escombros, granito oscuro, carne y huesos. Estas almas, en un esfuerzo constante y agotador, avanzaban hacia el centro del infierno, donde se construía eternamente el trono de Lucifer, sin un final aparente. En el corazón del oscuro infierno, el trono de Lucifer se elevaba como un faro de oscuridad y desesperación, una muestra del poder indomable del Señor del Averno y un recordatorio constante del destino que aguardaba a aquellos que osaban desafiar la voluntad del Creador. En el infierno, la cultura era tan macabra como uno podría imaginar. Las criaturas y los demonios se enorgullecían de su maldad y sadismo. El arte y la música giraban en torno al sufrimiento y al tormento. Asistí a un concierto donde los músicos desgarraban sus propias entrañas mientras tocaban instrumentos hechos de huesos y carne humana. Aquellos que no podían soportarlo eran arrastrados a fuerzas al escenario y obligados a participar en el espectáculo macabro. Además de demonios y almas en pena, había otras criaturas habitando el infierno. En particular, una raza de seres que habitaba ese plano desde antes de la caída de Lucifer y la llegada de los demonios. Esta raza de seres era conocida como los Antiguos. Habían habitado el infierno desde tiempos inmemoriales, mucho antes de que Lucifer cayera y los demonios se establecieran en este reino. Los Antiguos eran enigmáticos y a menudo mantenían su distancia de las otras criaturas infernales, lo que les daba un aura de misterio y temor. Los Antiguos poseían una apariencia grotesca y cambiante. Sus cuerpos parecían estar en un estado de fluidez constante y podían adoptar diferentes formas según su voluntad. Aunque no eran demonios, sus poderes y habilidades los hacían igual de aterradores. Con su conocimiento ancestral, los Antiguos eran los guardianes de los secretos más oscuros del infierno y custodiaban lugares sagrados y prohibidos. Muchos demonios intentaron dominarlos y controlarlos, pero ninguno tuvo éxito. Los Antiguos siempre lograban mantener su independencia y su estatus en el equilibrio del poder infernal. Se rumoraba que los Antiguos conocían la verdadera naturaleza del infierno y sus conexiones con otros planos de la existencia. Incluso se decía que ellos eran capaces de viajar entre estos planos, aunque rara vez lo hacían.
A pesar de su aislamiento y misterio, los antiguos a veces intervenían en los asuntos de las almas condenadas y los demonios, pero siempre con un propósito oculto. Algunos decían que buscaban mantener el equilibrio del infierno, mientras que otros creían que simplemente se deleitaban en el caos y la destrucción. La verdad sobre estos seres ancestrales, sin embargo, seguía siendo un misterio incluso para las criaturas más sabias y antiguas del Averno. Una vez al año, cuando el sol infernal alcanzaba su cenit, se producía un evento conocido como la Vigilia Celestial. Durante este fenómeno, los cielos de la bóveda infernal se abrían y cientos de miles de millones de ojos celestiales descendían sobre el infierno, observando cada rincón y ser que allí habitaba. Para los condenados y los demonios, la vigilia celestial era un momento de terror y sufrimiento. La mirada de esos ojos juzgadores les causaba un dolor insoportable, como si sus almas fueran arrancadas y expuestas a la luz divina. Todos, incluso los antiguos, buscaban refugio en las profundidades del Averno, intentando escapar de la intensidad de aquella mirada celestial. Se creía que la vigilia celestial era un recordatorio de la supremacía de lo divino y un castigo por la maldad y la depravación de aquellos que habitaban en el infierno. Algunos incluso especulaban que este fenómeno era un intento para redimir a los condenados, o al menos ofrecerles la oportunidad de reflexionar sobre sus pecados. No obstante, a pesar de la angustia y el sufrimiento que causaba la vigilia celestial, también había quienes veían en ella un atisbo de esperanza. En medio de la oscuridad del infierno, aquellos ojos celestiales eran un recordatorio de que algo más allá de la maldad y el tormento existía. La luz de la divinidad penetraba, aunque fuera por un breve momento, en las profundidades del infierno. Cuando la vigilia celestial terminaba y los ojos celestiales desaparecían, los habitantes del infierno volvían a sus actividades cotidianas, pero con el recuerdo de aquel sufrimiento aún fresco en sus mentes. La experiencia les dejaba cicatrices no solo en sus cuerpos, sino también en sus almas, recordándoles la inevitabilidad del juicio y la existencia de una realidad más allá del infierno. Pero no todos los seres en el infierno eran malvados. En mi tiempo allí conocí a otros como yo, almas condenadas en aquel infierno que buscaban redimirse o al menos sobrevivir a sus horrores. Formamos un grupo y juntos encontramos la forma de escapar de aquel mundo infernal. Los paisajes del infierno eran tan diversos como terroríficos. Había montañas de huesos y valles de lágrimas, ríos de sangre y desiertos de cenizas, pero lo más aterrador era el bosque de los condenados, un lugar lleno de árboles retorcidos y espinosos, donde las almas errantes eran cazadas por bestias infernales. En el horizonte del bosque de los condenados, la imponente silueta de Behemoth se alzaba como un recordatorio de la antigua batalla entre las fuerzas del bien y del mal. Aún herido por su encuentro con el Creador, este gigantesco ser yacía en un estado de agonía constante, su cuerpo cubierto de cicatrices y heridas que nunca sanaban. Cuando los vientos soplaban desde el este, los condenados podían escuchar los rugidos y gruñidos de Behemoth, un sonido que aterrorizaba incluso a las criaturas más temibles del infierno. A pesar de su terrible aspecto y su dolor eterno, Behemoth también era un símbolo de resistencia y la lucha contra las fuerzas celestiales que intentaban dominar el infierno. Fue en este bosque donde mi grupo y yo nos encontramos con un ser que cambiaría nuestras vidas para siempre. Apareció de entre las sombras, un hombre vestido con harapos y con cicatrices que cubrían todo su cuerpo. Sus ojos eran dos pozos negros y sin fondo, pero en ellos veíamos la esperanza de escapar de aquel infierno. El hombre se presentó como Nahor y nos dijo que había encontrado una forma de regresar a la tierra, pero para hacerlo debíamos de atravesar un camino lleno de peligros y criaturas infernales. Desesperados por huir, decidimos seguirlo en su loca travesía.
Durante semanas luchamos con horrores de todo tipo y desafíos innombrables. Atravesamos ríos de lava, esquivamos tormentas de ceniza y nos enfrentamos a demonios y monstruos que nos acechaban en cada rincón. Pero también descubrimos bellezas en aquel infierno, como la luna sangrienta que iluminaba el cielo nocturno o las flores carmesí que crecían en medio de la desolación. Con el tiempo, nuestra apariencia y nuestras almas comenzaron a cambiar. Las llamas y las heridas dejaron cicatrices que se mezclaban con las nuevas marcas de nuestras batallas. Nuestros cuerpos se transformaron en algo grotesco a medida que nos volvíamos más fuertes y más resistentes a los horrores del infierno. Finalmente, llegamos al término del camino, donde un enorme abismo se abría ante nosotros. Nahor nos dijo que debíamos de saltar al vacío y que el infierno nos escupiría de vuelta a la tierra. Desconfiados pero desesperados, decidimos seguir sus instrucciones y saltamos al vacío. La caída parecía interminable, pero finalmente sentimos que nuestras almas eran arrojadas hacia arriba, atravesando el velo entre el infierno y la tierra. Cuando abrimos los ojos, nos encontramos en un cementerio, bajo la luz de la luna llena. Aunque estábamos de vuelta en la tierra, nuestras grotescas transformaciones y cicatrices permanecieron con nosotros. El mundo que una vez conocimos nos veía ahora como monstruos y nos vimos obligados a vivir en las sombras, lejos de los ojos de los mortales. Nahor desapareció tan misteriosamente como había llegado, dejándonos solos para enfrentar nuestra nueva existencia. Nos volvimos nómadas, buscando respuestas y tratando de encontrar nuestro lugar en un mundo que ya no nos pertenecía. A veces, cuando el viento aúlla en la oscuridad y la luna sangrienta ilumina el cielo, me pregunto si realmente escapamos del infierno o si de alguna manera lo trajimos con nosotros. Pero una cosa es segura: nunca olvidaré las lecciones aprendidas en aquel mundo infernal, y las cicatrices que llevo en mi cuerpo y mi alma son un recordatorio constante de que el infierno es real y que siempre estará esperando, en algún lugar oscuro, en algún rincón de la realidad, a aquellos que sucumben a la oscuridad.